Bueno, señoras y señores, llegó lo que estaban esperando. ¡Ay! En Bogotá y en Medellín, Uribe es el mejor. en Cali y en Barranquilla, Uribe es el en mejor. Manizales y Cartagena, Uribe es el mejor. en Pasto y en Bucaramanga. También Uribe. Hey, ¿cómo vamos? Bienvenidos a Pensar un Rato, un podcast para pensarnos la política, la vida y el mundo. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @migueletras. El episodio de hoy es la cuarta parte de nuestra serie sobre la ideología y en él vamos a hablar del lugar que tienen las emociones, los afectos, los sentimientos, las pasiones en la discusión ideológica. Y para eso pues vamos a recapitular lo que hemos hecho hasta acá para que quede claro cómo hemos armado la milhoja ideológica y agregar una nueva capa que en realidad no es una nueva capa sino más bien como el tinto que uno le echa al tiramisú, que en realidad lo que termina es impregnando todas las capas, y por eso necesitamos recopilar. Entonces, en el episodio número 1 partimos de una metáfora doble que fueron las gafas y el edificio en el marco de lo que llamamos liberalismo político, filosófico. Dijimos que tanto las gafas como el edificio implicaban los espacios de las sociedades para resolver sus conflictos, ordenarse y los proyectos de sociedad, y esta parte corresponde un poco más a las gafas. Y aquí entonces nos hacemos una primera pregunta que es fundamental y que es la que articula esta serie sobre la ideología, que es ¿cómo es posible la ideología? Y aquí es importante hacer un pequeño paréntesis porque esta pregunta por aquello que hace posible otra cosa es una pregunta básica para cualquier ejercicio de pensamiento crítico. En este caso, la lucha ideológica, en el caso del edificio, las condiciones de posibilidad, es decir, lo que hace posible eso que llamamos el proyecto liberal. Y entonces, si nosotros miramos las condiciones de posibilidad del proyecto liberal, es decir, del edificio, nos vamos a encontrar con el lugar que tienen las disputas ideológicas dentro de este edificio y es necesario que nos preguntemos cómo podríamos analizar las disputas ideológicas en el contexto liberal. Y este problema intentamos empezar a abordarlo con la metáfora de las gafas y el edificio para mirarlo en su doble, digamos, realidad, tanto la realidad enorme colectiva que nos abarca a todos, que es el edificio, como en los efectos que eso tiene en los individuos que vendrían siendo las gafas. Y eso es básicamente el primer episodio. En el segundo episodio planteamos la metáfora de las capas, que básicamente consiste en pensar la lucha ideológica como las capas de un poste. Y entonces nos hacemos otra pregunta crítica que es ¿cómo son posibles las capas? Y a partir de esta pregunta planteamos la idea de la tensión, es decir, el espacio que se crea cuando dos fuerzas tiran en dirección contraria. Y planteamos una primera tensión que responde a la pregunta por la autoridad, la regulación, el control y los límites, y a la derecha de esa tensión pusimos el orden y a la izquierda la libertad. Y de aquí sacamos una primera distinción. Eso que llamamos izquierda, que correspondería a los liberales clásicos, liberales de partido que se dice, proponen que la libertad o las libertades van por encima del orden, mientras que a la derecha pusimos a los conservadores, que son los que prefieren poner el orden por encima de la libertad. A la izquierda entonces van cosas como el cambio rápido, el libre desarrollo de la personalidad, las libertades individuales, mientras que a la derecha se sitúan más posiciones que tratan de defender el orden, el statu quo, la tradición, lo establecido. Sin embargo, dijimos, esa capa no tiene en cuenta el problema de lo económico, lo que nos lleva al episodio número 3. El episodio número 3 lo iniciamos también con una pregunta crítica que en este caso es ¿cómo pensar el problema político de la economía? Y por economía, de manera muy escueta, quisimos, entenderla como 3 preguntas. ¿A quién le toca qué? ¿Cuánto? ¿Y por qué? Y para eso nos centramos en Marx. El episodio 3 entonces está dedicado a revisar escuetamente el pensamiento de Marx por la importancia que tiene precisamente para ayudarnos a pensar un rato el problema político de la economía e introdujimos algunos conceptos clave. El primero es lo que se conoce como materialismo histórico, que básicamente es un proceder metodológico
que nos propone un modo de estudiar las relaciones sociales como relaciones de producción, es decir, cómo la gente se asocia para producir lo que necesita y cómo a partir de esas asociaciones surgen órdenes sociales. Un segundo concepto clave fue el de plusvalía, que es lo que se conoce como el secreto del capitalismo y que básicamente es el tiempo del obrero del que se apropia el burgués, es decir, el dueño de los medios de producción, y que explica en parte las lógicas de acumulación típicas del capitalismo, que son las que generan desigualdad. En resumen, el análisis de Marx nos permite pensar lo económico como un problema político y plantea una nueva tensión, es decir, una nueva capa. A la izquierda, socialismo, y a la derecha, capitalismo. Y aquí lo que está en disputa es la manera en cómo se organizan económicamente las sociedades. Básicamente, las tres preguntas políticas de la economía: ¿a quién le toca qué? ¿Y cuánto? ¿Y por qué? Y sobre todo, ¿qué tenemos que hacer y cómo para lograr que se garantice más un lado de la tensión que otro? Entonces, una nueva tensión implica una nueva capa, que en este caso es la tensión entre socialismo y capitalismo. El socialismo es la solución que plantea Marx al problema de la injusticia del capitalismo y que literalmente significa socializar los medios de producción. Es decir, que las cosas que utilizamos para producir la riqueza le sean entregadas, por las buenas o por las malas, por supuesto, a la clase obrera. Obviamente, este es el lado más extremo de la tensión y hay muchos lugares en los que uno puede ubicarse en el espacio que crean estas dos fuerzas tirando para lados opuestos. Y entonces, y hasta aquí, planteamos dos dimensiones en las que se puede mover uno en la ideología, entre comillas. La tensión liberal-conservador en la pregunta por el orden y la libertad, y la tensión socialismo-capitalismo en la pregunta por lo político de la economía. Y dijimos algo fundamental: uno puede estar a la izquierda en una capa y a la derecha en la otra. Es decir, usted puede querer socializar los medios de producción, es decir, a la izquierda, socialismo con toda, y tener un control total de la vida, es decir, a la derecha. Y así uno puede poner un montón de ejemplos. Lo que nos dice que cuando queramos pensar un rato sobre la ideología de una propuesta o de un candidato, hay que identificar qué capa estamos analizando. Izquierda y derecha abarcan complejidades y eso no se nos puede olvidar. Y esto fue el pequeño resumen de los últimos 3 episodios de Pensar un Rato. Ahora sí, vamos con el episodio número 4, que, como ya dije, trata de los afectos, las pasiones, los sentimientos. ¿Por qué? Porque las ideas no ocurren en el vacío. Todo lo que pensamos está atravesado por nuestras emociones y sentires, y eso influye mucho en nuestras posturas ideológicas. Sentir es político y, en nuestra metáfora del postre, como ya dije, el sentir es el café del tiramisú, lo impregna todo. Y esto es muy problemático. ¿Por qué? Porque las emociones son demasiado inestables para utilizar categorías fijas, lo que quiere decir básicamente que así todos sintamos rabia, miedo, alegría, amor, tristeza, asco, esperanza, la manera en que cada uno experimenta esas emociones es singular. Pero al mismo tiempo, así nuestra experiencia emocional sea singular, los modos en que sentimos, que son singulares, están atravesados y en muchos casos determinados por el edificio de la ideología, y en ese sentido nos son comunes, y por el hecho de ser comunes son políticos, y en ese sentido entran en la discusión ideológica. Y así llegamos al episodio número 4 de nuestra serie sobre la ideología, que va a estar dividido en 2 partes. La primera parte es qué determina esas emociones, cómo se crean esos modos de sentir particulares pero que no son comunes. Y la segunda parte es cómo operan estos modos, para lo que usaremos un ejemplo que, creo yo, puede sernos útil en la vida cotidiana. Empecemos pues. Coronel Pedregal, le tengo 2 noticias, una buena y una mala. La buena es que le voy a dar 2 alternativas. La mala es que tiene que tomar una decisión inmediatamente. ¿Con quién hablo? O usted me recibe $100,000 mensuales a partir de hoy para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín y que se mantengan fuera de problemas con la ley, o yo le mato a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta a su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. Entonces,
Para seguir con esta parte, es importante que volvamos al primer episodio y particularmente a la imagen del edificio. ¿Por qué empezar con el ejemplo de las narconovelas? Seguramente muchos de ustedes han escuchado la crítica común, ¡ay, es que eso promueve la cultura del narcotráfico! Vamos a pensar un rato en qué quiere decir la gente cuando habla de cultura del narcotráfico, narcocultura, cultura mafiosa y estas cosas. En términos generales, cuando la gente habla de narcocultura, se está refiriendo a conductas, actitudes, a ideas, a sentimientos. Y es cierto, eso que comúnmente llamamos narcocultura es una serie de ideas que determinan conductas y actitudes, es decir, el edificio, o por lo menos hacen parte de lo que conforma ese edificio. Cuando hablamos de narcocultura nos estamos refiriendo a una amplia gama de ideas que incluyen carros, maneras de vestirse, de cortarse el pelo, elección de parejas, tipos de música, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con el edificio porque todas estas cosas enmarcan y determinan nuestra manera de sentir. Entonces tiene sentido que al querer entender estos modos de sentir y lo que lo enmarca, es importante que nos preguntemos por la forma del edificio, por esos detalles que enmarcan esas actitudes, esas ideas y que a pesar de que cada uno lo vive de manera particular, son comunes a la experiencia de todos los que vivimos en ese edificio en mayor o menor medida. ¿Y qué tiene que ver esto con las emociones en lo político? Pues básicamente que la gente se moviliza por sus sentimientos. Y si no, pregúntense qué siente un niño, una niña que crece viendo una narconovela. ¿Cómo aprende a relacionarse un hombre que crece viendo representaciones de hombres que tratan a mujeres como mercancía, como lo ve uno en las narconovelas, en las películas de Pablo Escobar y en todas estas cosas? El punto es que estos no son solo ideas, son principalmente sentimientos, modos de sentir y de interpretar afectivamente el mundo. Entonces, claro, uno tiene experiencias emocionales, afectivas que son singulares y que nos ocurren a cada uno de manera particular, pero tenemos marcos que son más o menos comunes a esas experiencias, que son el edificio, o sea, lo común, y esto crea marcos de referencia en que la gente se puede encontrar y sentir reconocida. El problema es que la gente se moviliza más por lo afectivo que por las ideas, que poniendo un ejemplo muy sencillo, es más fácil que usted vote por alguien con quien sienta afinidad afectiva, a pesar de que no esté de acuerdo con todo lo que propone, y en cambio es muy difícil que usted vote por alguien que le cae mal, a pesar de que usted esté de acuerdo con muchas de las cosas que esa persona propone. Y aquí es donde la cosa empieza a ganar más dimensión política en nuestra vida cotidiana, porque no es solamente que los políticos quieran caerle bien a usted. Los políticos muchas veces buscan promover ciertas emociones y que esas emociones movilicen a la gente, porque las emociones movilizan más que las ideas. Y esto quiere decir que si uno moviliza las emociones adecuadas, se puede convencer a mucha gente de matar, por poner un ejemplo al azar, a 6 millones de judíos o a 10 millones de personas de votar por Iván Duque. Y entonces aquí surge la pregunta crítica. ¿Cómo son posibles esos marcos? ¿Cómo se crean? Pensemos en la fotografía, el cine y la radio, que son tecnologías para producir información masiva, lo que hoy en día llamamos contenido, es decir, mucho para mucha gente. Los medios de comunicación masivos, que son el cine, la televisión, el periodismo, el internet, entre otras cosas, son, en realidad, y si retomamos lo que vimos en el episodio anterior sobre Marx, medios de producción masivos de información. Y esa información se puede producir masivamente, distribuir masivamente y, al final, puesto que están pensadas como mercancía, como objetos de consumo, no importa que sea falsa. Y esto no pasa solo con las fake news. Si usted tiene capacidad para producir series, novelas, editar libros, revistas, etc., usted puede crear marcos. No se trata de que sea cierto o falso, sino que tanta gente cree en lo que usted está diciendo. Usted puede utilizar la industria cultural para promover lo que quiera. Matar 6 millones de judíos, votar por Iván Duque, odiar a los venezolanos o a cualquier extranjero dependiendo del país en el que viva. Y esa capacidad para producir información, contenido, nos permitió alterar rápidamente los marcos de nuestro sentir. Y esto es algo que ocurre voluntariamente e involuntariamente. Y esto es un poder enorme porque permite crear y reforzar sentimientos, y los sentimientos, como venimos diciendo en este episodio, movilizan. Volvamos entonces al principio. ¿Qué tiene que ver todo esto con la ideología?
Uno, ya dijimos, ayuda a darle forma al edificio. A fuerza de representar a las sociedades de un cierto modo, de manera masiva, se crean los marcos que determinan la ideología, es decir, el edificio, particularmente los detalles que son muy importantes, la pintura, los acabados, digamos como la obra blanca, pues. Y segundo, la manera en que se construye el edificio determina en muy buena medida nuestros sentires. No importa que cada uno sienta de manera distinta, lo importante es que todos sientan lo mismo. Es decir, si yo logré convencerlo de odiar a todo lo que huele a izquierda, a mí no me importa que su odio sea hondo y asesino. El castrochavismo destruye. ¡Bromo no es negocio! ¡No se va a negociar! ¡Bromo es lo que hay! ¡Bromo es lo que viene! ¡Bala es lo que hay! ¡Malditos terroristas! O solapado y amable. Se puede, sin rabia, sin odio. Se puede. Lo que me importa es que los odie porque esos sentimientos lo van a movilizar a muchas cosas que a mí, en mi proyecto político, me convienen. Y esto no es un asunto menor. ¿Cuántas cosas que ustedes creyeron que no harían han hecho por amor, por odio, por miedo, por rencor, por afinidad? Y si todo esto les parece manipulativo, es porque es muy manipulativo. Y para entender cómo funciona esa manipulación, vamos a ir a la segunda parte. Entonces, ¿cómo nos manipulan y qué tiene que ver esto con la ideología? Para entender esto, haremos algo muy divertido. Vamos a estudiar las brillantísimas, geniales y terribles ideas del señor Joseph Goebbels. Un paréntesis importante. Para quienes no lo sepan, Joseph Goebbels era el jefe de la propaganda nazi y fueron sus ideas las que ayudaron a convencer a millones del proyecto totalitario de Hitler. ¿Y por qué digo que son geniales y brillantes? Porque la inteligencia puede ocurrir de manera inmoral y hay que saber admirarla incluso mientras la combatimos. Dicho esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis breve de los 11 principios de la propaganda con la ayuda invaluable de nuestros queridos amigos los uribistas. Principio número 1. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo. Principio número 2. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Principio número 3. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Principio número 4. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Empecemos acá. ¿Qué tienen en común estos 4 principios? La construcción del enemigo. Porque se trata de crear algo hacia lo cual la gente pueda dirigir sus afectos. Entonces, el principio número 1 lo que busca es crear una categoría. El castrochavismo ¡Estudien, vagos! ideología de género. De los encapuchados que nos han mandado desde Venezuela. ¡Malditos terroristas! El principio número 2 lo que busca es igualarnos a todos al reducir la diversidad. Es decir, que la diversidad de adversarios y de contradictores termine siendo la misma cosa. Y así es más fácil de odiar, de rechazar, de querer destruir, meter en hornos y todas estas cosas. Y los principios 3 y 4 constituyen la parte más compleja porque se trata de llenar esas categorías de cosas. Y aquí entra la capacidad para comunicar masivamente. Pensemos en la bodeguita uribista. Esta semana la Liga contra el Silencio reveló resultados de una investigación según la cual la cónsul en Orlando, Florida, el alto consejero de tecnología de la presidencia y 2 asesores del senador Uribe participaron en un grupo de redes sociales para desprestigiar a medios, a periodistas, a personajes que consideran opuestos a su gobierno. Este escándalo de la bodeguita uribista es un gran ejemplo porque es la manera en que nuestros queridos amigos han encontrado para posicionar tendencias, temas, ideas, opiniones. No importa que sean falsos, y menos a ellos jamás les ha importado eso.
importa sobre todo que sea un tema de conversación. Principio número 5. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Este principio conviene mirarlo independientemente. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con cómo operan las fake news. Básicamente, apela a la pereza y a la estupidez. ¿Cuántas veces ha compartido usted una cadena de WhatsApp sobre algún político, un meme que parece dar información? ¿Cuántas veces lo hizo desde su buena fe? Y esta parte es importante. ¿Cuántas veces creyó estar contribuyendo a que la gente estuviera más informada? Pensemos un rato en esas cadenas y en esos videos. Miremos la estructura. Lo primero que hacen es buscar una autoridad en la cual basar lo que van a afirmar. Pepito Pérez, epidemiólogo, fulano de tal, profesor de la universidad tal, Gabriel García Márquez, Bill Gates, personas a las que es fácil conferirles autoridad y por lo tanto creerles. Lo segundo es que utilizan clichés explicativos. Empieza un mensaje en el que se explica alguna situación o se trata de dar un mensaje ejemplar. Y como ese mensaje lo dio una autoridad entre comillas, es más fácil que creamos. ¿Y esto por qué funciona? Básicamente porque es más fácil ser estúpido. ¿Y esto qué quiere decir? Pregúntese qué sería lo más responsable. Verificar. ¿Existen esas personas? ¿Dijeron realmente eso? ¿En qué contexto? ¿Qué dice otra gente sobre lo mismo? Y entonces, como nos da pereza buscar y todo luce coherente y parece tener sentido, uno comparte, reenvía, da like, etc. En el afán de hacer sentido y de entender y sobre todo de sentir que entiende, usted comparte. Y entonces, principio número 6. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. Principio número 7. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Principio número 8. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. Principio número 9. Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. ¿Qué tienen en común estos 4 principios? Si los principios 1, 2, 3 y 4 buscan crear el concepto o la categoría, los principios 6, 7, 8 y 9 sirven para fortalecer y alimentar esa categoría. Si seguimos con nuestro ejemplo maravilloso y útil de nuestros queridos amigos uribistas, la pregunta sería, ¿cuál es la categoría? Y uno diría con razón que hay varias. Castrochavismo, narcoterrorismo, guerrillero, mamerto, comunista, vándalos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta entonces sería, ¿qué tienen en común estas categorías? Digamos que 2 cosas. 1, que se constituyen como oposición al uribismo. Y 2, que se asocian fácilmente con eso que llamamos izquierda o que en Colombia se entiende muchas veces muy mal como izquierda. Entonces, los principios 6, 7, 8 y 9 alimentan y por consiguiente, y esto es muy importante, mantienen viva la categoría. Así, según el principio 6, ¿cuáles son las ideas en las que se sustenta el uribismo? Piensen en lo que uno los oye repetir como idiotas todo el hijueputa día. ¡Estudien, vagos! ¡Veamos lo que viene! ¡Veamos lo que hay! El castrochavismo. Álvaro Uribe, el mejor presidente que haya tenido Colombia. Ideología de género. De los encapuchados que nos han mandado desde Venezuela. Y piensen en todos esos memes uribistas que dicen yo no paro, yo produzco, énfasis en el yo produzco.
Con ese yo produzco, los uribistas ricos esclavizan a los uribistas pobres, mientras los uribistas pobres se sienten la última Coca-Cola del desierto. Y pues en realidad es algo muy inteligente, mezquino como un demonio, pero muy astuto. El principio 7 es más fácil de ver. Si ustedes entran a Twitter un día normal, verán en las primeras tendencias alguna, entre comillas, información nueva. ¿Qué suele ser esta, entre comillas, información nueva? Básicamente, alabar a Uribe, atacar a un enemigo o distraer la opinión. Lo que nos lleva al principio número 8, que también es fácil de ver si uno mira los 3 grandes medios de comunicación que en realidad son aparatos de propaganda del uribismo, que son RCN, Blue Radio y la revista Semana. Aquí es importante aclarar que esos 3 medios de propaganda no son los únicos, pero sí los que tienen mayor alcance. Constantemente emiten información que favorece directa o indirectamente a las ideas del uribismo. Un ejemplo de directo es cuando publican mentiras o verdades amañadas, como esa portada horrible de Semana en que ponen al despropósito cognitivo de Iván Duque como un feroz capitán braviando la tormenta, cuando para todo el mundo es evidente que el man no tiene ni idea de lo que está haciendo. Eso es directo. Indirectamente es cuando ignoran noticias que afectan al gobierno o las publican matizando lo indefendible como excusando al gobierno. Y esto también cabe para explicar el principio 9. Que vamos simplemente a ilustrar con una corta lista de personas que se hace pasar por periodista para servir como propagandistas del uribismo. Vicky Dávila en Semana, Néstor Morales en Blue Radio, María Isabel Rueda, digamos que en la W, pero en realidad ella lambonea en cualquier tarima que le den, y Claudia Gurizati o Juan Lozano en RCN. Estas son personas que disfrazan de periodismo su labor propagandística. Principio 10. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Y por último, el principio 11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando impresión de unanimidad. Los últimos 2 principios nos hablan del sustento, del fundamento de las ideas y los sentimientos que busca movilizar la propaganda. El 10 apela a sentimientos que se han cultivado por generaciones en una sociedad. En el caso colombiano, el arribismo, el anticomunismo, rencores, odios sin sanar debido a la guerra, etc. El sustento de las ideas y lo que nos moviliza son los sentimientos y sobre todo los sentimientos que como sociedad compartimos. El principio 11 y el último juega con un sentimiento muy primitivo que todos tenemos, el deseo de hacer parte, de pertenecer a algo. Por presión social somos muy dados a dar por ciertas posiciones que pueden no serla, pero que muchas personas piensen que algo está bien o que es cierto solamente significa que es popular, que básicamente es la mamá promoviéndole a uno el pensamiento crítico cuando le dice: mijo, si sus amigos se tiran de un puente usted se tira detrás de ellos. Esa pregunta se refiere a eso, porque mucha gente lo haga o porque gente con autoridad lo haga, no significa que esté bien, que sea cierto, que sea verdadero, sino simplemente que es popular, como J Balvin. Y hasta aquí la segunda parte. 4 conclusiones para terminar con este episodio. 1. Los sentimientos son políticos. Uno no siente en el vacío. Los sentimientos, los afectos, las emociones están enmarcadas por un montón de circunstancias y relaciones sociales, históricas y políticas. Y eso es algo a tener en cuenta. 2. No se puede pensar la ideología sin pensar los afectos, precisamente porque es como el café del tiramisú, lo impregna todo. Y esto quiere decir que el lugar en que nos ubiquemos en las capas tiene que ver con nuestros temperamentos y los modos en que sentimos. Ser conservador, ser liberal, ser capitalista o socialista no son solamente ideas con las que uno se compromete, implican actitudes y sentires. 3. La manera más efectiva de movilizar a la gente es a través de los afectos. Es decir, que los políticos siempre van a utilizar como parte de sus estrategias de liderazgo la manipulación afectiva. Es parte del juego y esto implica a todos los políticos de cualquier partido corriente. Donald Trump, Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Claudia López, Camilo Romero, todos utilizan estrategias de manipulación para conseguir sus fines. Incluso Sergio Fajardo intenta promover ciertas emociones en medio de su insipidez. Entonces,
Cuando se descubra defendiendo a un político hasta la muerte, pregúntese de dónde llegan esos sentimientos y si esos sentimientos son realmente, entre comillas, suyos, o si alguien quiso que usted se sintiera así. Y 4. La capacidad actual para moldear y conducir los sentires de la sociedad son un fenómeno capitalista, puesto que la propaganda solo es posible en tanto tenemos medios de producción masivos de información. Es inevitable ver en los modos de producción capitalista buena parte de la responsabilidad de los perversos efectos que la propaganda ha tenido y está volviendo a tener en nuestras sociedades. Liderazgos como el de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Álvaro Uribe, Boris Johnson y demás carechimbas similares tienen mucho que ver con su capacidad para generar, cultivar y movilizar emociones en sus respectivas sociedades. Y entonces, ¿cómo podemos combatir a los fascistas? Primero y ante todo, pensando. Al fascismo debemos oponerle toda la ferocidad de nuestro pensamiento, un pensamiento que sea libre, flexible, creativo, riguroso y sobre todo crítico. Nunca como hoy el mundo ha necesitado tanto de nuestro criterio. Al final, si queremos sociedades más justas, más solidarias, más amorosas, si queremos derrotar al fascismo que sigue ganando fuerza, nuestro primer deber, aunque no el único, está con la crítica. Hasta aquí el 8º episodio de Pensar un Rato, que espero que les haya dado en qué pensar. Este es el 4º episodio de nuestra serie sobre la ideología. El siguiente será el último. Este podcast es un proyecto personal que necesita de ustedes para crecer, así que si les gustó, no dejen de compartirlo en todas sus redes, con sus amigos y con sus familiares. Recuerden que ahora pueden encontrarlo en distintas plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Castbox, Apple Podcast y más recientemente Google Podcast. Pueden dejar comentarios en Spreaker. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @migueletras. También allá recibo sus comentarios, críticas y preguntas. Feliz apocalipsis y nos oímos pronto.